¿Qué tal? ¿Cómo están, jovencitos estudiantes de la institución educativa Good Shepherd High School? En esta oportunidad, con el tercer grado de secundaria, vamos a trabajar con el movimiento rectilíneo uniforme. Pero antes de ello, vamos a hacer una pequeña clasificación de los tipos de movimiento que encontramos generalmente en nuestro alrededor en la naturaleza. Comencemos. Clasificación de los movimientos. El primer movimiento que vamos a estudiar, vamos a analizar, se llama movimiento rectilíneo uniforme. Supongamos que una fuerza golpea a un vehículo y la velocidad que adquiere el vehículo es de 3 km por hora. Suponiendo que continúa con la misma velocidad durante toda su trayectoria, 3 km por hora. En ese caso se dice que el movimiento es rectilíneo uniforme, porque su velocidad no varía. Pero si existe una fuerza que hace que su velocidad vaya aumentando progresivamente, o que vaya disminuyendo progresivamente, entonces el movimiento se llama movimiento rectilíneo uniformemente variado. Suponiendo que lanzamos un objeto en forma diagonal, el objeto describe un movimiento que se llama movimiento parabólico. Ahora imaginemos que un vehículo se mueve con velocidad constante. Quiere decir que su movimiento es movimiento rectilíneo uniforme, que se abrevia como MRU. Ese movimiento continúa hasta que cae por el barranco. Una vez que cae por el barranco, existe otro movimiento llamado movimiento compuesto. Este movimiento compuesto se inicia desde el momento que empieza a caer por el barranco. Ahora, imaginemos una rueda que gira a velocidad constante. Ese tipo de movimiento se denomina movimiento circular uniforme, considerando la velocidad constante. Pero, si la velocidad empieza a aumentar progresivamente o disminuir progresivamente, se trata de un movimiento circular uniformemente variado. Imaginemos que se jala un resorte y luego se suelta. El movimiento que se produce se llama movimiento armónico. Imaginemos que una piedra cae dentro de una piscina. Al caer, al agua forma olas. Dichas olas tienen un movimiento ondulatorio. Podemos ver las olas que se están formando al nivel de la superficie. Si un objeto cae libremente, se dice que tiene un movimiento vertical. Ahora observemos este objeto en particular. Cae con un movimiento vertical, pero luego tiene un movimiento oscilatorio. Está, llámese, tambaleando de un lado hacia otro. El movimiento realizado por un taladro, por ejemplo, es un movimiento vibratorio. Se puede notar en la ruptura de las pistas, por ejemplo. El movimiento armónico oscilatorio
y vibratorio son en realidad el mismo tipo de movimiento y se estudian en el mismo tema. El movimiento vertical es en realidad un caso particular de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Luego de haber visto las animaciones anteriores en la clasificación que existe en cuanto al movimiento, vamos a trabajar en primer lugar con el movimiento rectilíneo uniforme. En este tipo de movimiento vamos a darnos cuenta de que la velocidad viene a ser constante, donde el móvil o un móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales. Esta es la característica fundamental del MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Recuerda que en el movimiento rectilíneo uniforme utilizamos una ecuación básica y fundamental, que viene a ser la relación entre la velocidad, la distancia y el tiempo. Por lo tanto, la distancia es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. A continuación, veremos algunos ejercicios de aplicación directa en cuanto al movimiento rectilíneo uniforme. El ejercicio número 1 de aplicación nos dice: un auto presenta movimiento rectilíneo uniforme. Su rapidez es de 36 km por hora. Determine cuánto recorre en 7 segundos. Nos dice determinar cuánto recorre el móvil en 7 segundos. Entonces, vamos a graficar nuestro móvil, y el móvil nos dice que tiene un recorrido, una distancia en los 7 segundos. Veamos qué es lo que vamos a hacer a continuación. Para convertir de kilómetros por hora a metros por segundo, se multiplica por un factor que equivale a los 5/18. ¿Qué significa esto? De que yo no puedo trabajar con kilómetros por hora estando el tiempo en segundos, por lo tanto tengo que realizar una conversión. Entonces, si la velocidad es de 36 kilómetros por hora, tendríamos que convertirlo a metros por segundo, multiplicando por 5/18, encontrando entonces la velocidad equivalente a 10 metros por segundo. Siendo esta la velocidad de nuestro móvil, recordemos algo importante, jóvenes estudiantes, de la triada entre la velocidad, distancia y tiempo. Lo vimos en la parte teórica. Entonces la distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo, resultando entonces que a continuación la distancia va a ser igual a la velocidad. Ya teníamos la velocidad, 10 metros por segundo, nos dice el tiempo 7 segundos, entonces la distancia será igual a 70 metros por segundo. Seguimos con el ejercicio número 2, jóvenes estudiantes de Hood Shepherd High School. Determine a qué distancia de la pared se encontrará el móvil mostrado que desarrolla movimiento rectilíneo uniforme luego de 10 segundos de pasar por el punto A. A ver, determinemos a qué distancia de la pared se encontrará luego de 10 segundos de pasar por el punto A. Antes de continuar con este video, yo les invito a que hagan un alto y puedan intentar resolver individualmente en una hoja o en el cuaderno que lo estás teniendo en estos momentos. Intenta resolver, joven estudiante, de esa manera podrás afianzar más tus conocimientos. Luego, finalmente, de la resolución podrás continuar con el video y podrás darte cuenta dónde realmente te equivocaste o si tu procedimiento ha sido el correcto. Entonces vamos a seguir con el procedimiento. Graficamos nuevamente y tendríamos la ilustración del enunciado. Nos dice luego de 10 segundos de pasar por el punto A. ¿Qué distancia recorre este móvil? Observa allí la distancia, pero la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces
la distancia va a ser igual a 2 por 10. ¿Por qué 2? Porque la velocidad es 2. 10 por ser la velocidad del móvil llevarse o efectuarse en el tiempo, en este tiempo de 10 segundos. Entonces la distancia la tienes allí de 20 metros. Ahora, me piden determinar X. X viene a ser la separación entre el móvil y la pared al cabo de 10 segundos. Entonces, si toda la longitud del punto A a la pared es de 45 metros, 45 menos 20 metros que ha recorrido el móvil en 10 segundos, sería un equivalente a 25 metros. Esta sería la respuesta a este ejercicio. Por lo tanto, mi alternativa correcta sería la C, de 25 metros. Esta es la resolución de este ejemplo o ejercicio número 2 de aplicación, jóvenes estudiantes. Ejercicio de aplicación número 3. Nos dice, los móviles presentan movimiento rectilíneo uniforme. Determine la separación entre ellos luego de 5 segundos a partir del instante mostrado. Entonces, en este caso de nuestro ejercicio, vamos a graficar nuevamente. Tenemos la distancia de separación entre estos dos móviles, estas dos partículas, una partícula color amarillo y una partícula de color celeste, ambos viajando en forma opuesta. Inicialmente se encuentran separados 100 metros. Entonces, conociendo nosotros la triada de datos, donde la distancia viene a ser igual a la velocidad multiplicado por el tiempo, entonces vamos a realizar este análisis. Allí tienes, observa que tienes el nuevo punto en el cual se encuentran las partículas al cabo de 5 segundos. Es lo que nos dice el enunciado. 5 segundos. Entonces, 5 segundos avanza un móvil y 5 segundos avanza el móvil color amarillo. En 5 segundos, ¿cuánto será el recorrido de cada uno? Y allí te estoy colocando el móvil de color amarillo, velocidad por el tiempo, 3 por 5, 15 metros. Esta es la distancia que recorre el móvil de color amarillo. Dime, ¿cuánto recorrerá el móvil de color celeste? Precisamente 20 metros. Entonces, ¿cuánto viene a ser la distancia de separación? Si nosotros tenemos la separación inicial de 100 metros, 100 metros menos 20 metros menos 15 metros, la distancia de separación sería de 65 metros. Bien, jóvenes estudiantes, este es el ejercicio número 3, cuya clave de respuestas sería la alternativa A, que la tenemos por aquí. Ejercicio número 4. Si en el instante mostrado los móviles están separados 30 metros, ¿cuál es la separación entre ellos luego de 8 segundos si ambos me dice que desarrollan movimiento rectilíneo uniforme? Inicialmente se encuentran separados 30 metros. Al cabo de 8 segundos, observa qué es lo que ocurre con los móviles. Están separados entonces una nueva distancia, pero sabemos que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, la distancia que recorre el móvil de color celeste sería de 96. ¿Por qué razón? Porque la velocidad, que es de 12 metros por segundo, y el tiempo de 8 segundos, viene a ser el producto 96. La pregunta sería, ¿cuánto avanza entonces el móvil amarillo? También en el mismo tiempo de 8 segundos. Seguramente estás convencido que son 64 metros. Por lo tanto, ¿cuánto es la distancia de separación? Es la suma de cada una de esas distancias, haciendo un total de 190 metros. Ejercicio número 5. Los móviles mostrados presentan movimiento rectilíneo uniforme. Determine luego de cuántos segundos el móvil A alcanza al móvil B. Graficamos nuevamente y una vez más yo les invito a ustedes, estudiantes, de que realicen
la resolución de este ejercicio antes de ver el video que continúa en la transición de las resoluciones. Seguramente que muchos de ustedes ya pudieron hallar la respuesta, pero lo vamos a resolver. Esta sería la gráfica final del movimiento. La partícula A se encuentra en un punto y la partícula B en otro punto. Pero estos dos logran encontrarse. Quiere decir que el móvil que está detrás va más rápido que quien va adelante. Entonces en algún momento va a lograr alcanzarlo. Tenemos entonces un nivel de referencia. Por lo tanto, tendríamos la distancia que recorre tanto el móvil A como la distancia que recorre el móvil B. Finalmente, la distancia del móvil A, considerando que la velocidad es igual a la distancia dividido entre el tiempo y además sabiendo de que la distancia viene a ser igual a la velocidad multiplicado por el tiempo, entonces la velocidad es, en el caso de A, viene a ser 6 y el tiempo viene a ser t. La distancia sería 6t. Para B sería 2t. Bien, de acuerdo, jóvenes estudiantes. Entonces ahora, continuando con la resolución, vamos a tener que toda la distancia de A menos la distancia de B es igual a 80. Segmentos fundamental y básico de geometría. Resolviendo la ecuación tendríamos 4t igual a 80, entonces el tiempo hace un total de 20 segundos. ¿Qué tal te pareció el ejercicio, joven estudiante? 20 segundos, ¿verdad? En ese tiempo entonces el móvil A logra alcanzar al móvil B. La alternativa correcta sería la clave D, 20 segundos. Ejercicio número 6. Nos dice: un carro a control remoto se traslada con velocidad constante desde A hasta C, pasando por B. Si en el tramo BC emplea 2 segundos más que en el tramo AB, calcule la magnitud de su velocidad. Jóvenes estudiantes, este ejercicio número 6, yo les invito a ustedes, allí está la resolución, a que ustedes puedan analizar cómo es que estamos resolviendo este tipo de ejercicios, únicamente dentro del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Asimismo, tenemos al ejercicio número 7, donde tienes el enunciado que está formulándose y también su consecuente resolución. Analiza, observa y marca tu clave correcta. Bien, jóvenes estudiantes, eso sería todo por esta sesión de clases. Muchísimas gracias por su atención y estaríamos viéndonos en una siguiente sesión. Muchísimas gracias una vez más. Hasta pronto.